Muy buenos días. Estamos en su programa Economía al Día y tenemos hoy un invitado especial que nos va a hablar de muchos temas que están en la palestra, que han sido objeto de discusión en toda la sociedad dominicana. Y es Mario Pujols. Bienvenido, Mario Pujols. Buenos días. Qué bueno que estás aquí. Es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana, de la Asociación de Industria de la República Dominicana, de la IRD. O sea, una entidad que es un bastión porque agrupa a las grandes empresas y a las grandes industrias, pero también a las pequeñas. O sea, tenemos aquí una persona que está muy vinculada al sector empresarial, que nos va a hablar de un tema que es con el que vamos a comenzar, de los residuos sólidos. Hubo mucha discusión, mucho debate en el Congreso sobre ese tema. Hay una propuesta de ley y también muchas quejas de algunos empresarios, sobre todo los pequeños, que decían que le iba a significar un costo en su sistema productivo. Bueno, Mario, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Puedes conversarnos sobre esa ley de residuos sólidos. Muy bien, muchas gracias, Cándida, por invitarnos a tu programa. Un honor. Primera vez que vengo por aquí. Espero que no sea la última. No, claro que no. Bueno, pues como sabes, el gremio al que represento, la Asociación de Industria de la República Dominicana, ha estado dando seguimiento constante a las discusiones sobre las modificaciones a la Ley General de Residuos Sólidos y Coprocesamiento, la 225-20. Una disposición que está vigente desde el año 2020 en el país y que pues el día 7 de enero de este año pudimos ver en tiempo real la aprobación de unas modificaciones por parte del Senado de la República, en las cuales pues no participamos. De hecho, se hizo esa aprobación luego de que la comisión correspondiente de Medio Ambiente del Senado pues validara el contenido del proyecto, pero no tuvimos la oportunidad de poder interactuar con ellos ni de ser convocados, como tampoco fue convocado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni el Fideicomiso de Uso Sostenible. Entonces, desde el día 7 de enero hemos venido dándole seguimiento a ese tema. Como sabes, pues en la Cámara de Diputados, en la legislatura pasada, pues fue aprobado en ese espacio el proyecto con diversas modificaciones, las cuales en una muy buena parte daban respuesta a diversas de las preocupaciones que nosotros compartimos públicamente como gremio. Una a la que le hemos estado dando seguimiento, que visualizamos que ha permanecido sin ajuste, tiene que ver con el sector productor de cemento en el país, que también se ha manifestado públicamente con respecto a las preocupaciones que tiene en torno a ese artículo, en donde hay una incongruencia y que se hacen unas exigencias al sector productor de cemento en el país que de entrada no pueden cumplirse. Y a esto me refiero a las disposiciones relacionadas con combustible derivado de residuos y la obligatoriedad que se pone a las empresas productoras de cemento en el país a que lo utilicen en su proceso de producción, cuando de entrada, de las 6 empresas que hay en el país productoras de cemento, hay 2 que no podrían dar cumplimiento con esta disposición. Bueno, porque esas 2 no producen clinker y no tienen en su proceso de manufactura la manera de cómo utilizar ese combustible derivado de residuos. Sabemos que ese es uno de los puntos que por su discusión pública, junto con otro que mencionó el Poder Ejecutivo, son de interés. Estaríamos pues también dándole seguimiento a cuáles van a ser las opiniones del Poder Ejecutivo respecto al tema, porque recuerda que luego que la Cámara de Diputados la aprobó con modificaciones, que el proyecto volvió al Senado, el Senado la aprobó tal cual la Cámara lo hizo y se nos ha comunicado públicamente a todos, ya que el mensaje se dio en un espacio de la semanal del presidente Abinader, indicó que se iba a observar esa propuesta de ley. Todavía ese documento no ha sido remitido al Poder Ejecutivo. Es algo a lo que también pues estamos dando seguimiento y estamos muy pendientes de cuando eso ocurra para pues poder, en la medida en que se nos permita, pues participar y recordar esos puntos que son de preocupación. ¿Ustedes tienen planificado volver al Senado a plantearle ese tema de esas 2 cementeras? Bueno, tenemos ese punto y otros más que son los que han formado parte de la comunicación pública que hemos hecho del tema desde el inicio. El tema de la contribución especial, entiéndase la tasa que ha de pagar las personas jurídicas en atención a sus ingresos anuales
entendemos que a todo lo largo y ancho de la tabla, no solamente en lo que aplica para las empresas de mayor venta en el mercado, a todo lo largo y ancho de la tabla se ha motivado y aprobado un incremento sin justificación. Se supone que si uno va a subir una tasa, en este caso, desde un 100 hasta un 400% de incremento, pues la idea es tener claridad respecto a cuál fue el sustento que se utilizó para, de una manera u otra, dar pie a esa aprobación. Y ese documento, ese análisis técnico, análisis costo-beneficio, no hemos visto que se haya hecho en el Congreso. Entonces, ese es otro de los puntos a los cuales le vamos a dar seguimiento una vez el Poder Ejecutivo remita sus observaciones al Congreso, no obstante conscientes de que el Congreso no me parece que haya de abrir espacio para consulta pública, porque constitucionalmente solamente tiene una de dos cosas que hacer. O aprueba las observaciones del Poder Ejecutivo en toda su extensión, o no las aprueba. Entonces, digamos que ahí se limita el espacio de discusión, y bueno, es un proyecto muy importante para nosotros y estaremos ahí con la lupa. No, y que está sujeto a la observación de la presidencia. Así es. Es algo a lo que estamos pendientes, a ver cuándo se harán públicas esas observaciones. Ok. Bueno, yo le deseo más que suerte, ¿verdad? Que sea la presidencia quien haga esas observaciones, porque en realidad nosotros somos un país que debiéramos estar a la vanguardia en el tema de la industrialización. Eso no ha pasado. Hemos tenido avances, pero no ha pasado. No somos un país industrial, no fabricamos vehículos, no fabricamos casi nada de lo que tiene un valor agregado importante. Y si tenemos cemento y los exportamos a diferentes países del mundo, ¿es así, no? Sí. Entonces en la región podemos matarle ¿verdad? La gallina y los huevos de oro. Sí. Posibilidad Es un sector muy importante para nosotros, como todos nuestros asociados. Sabes que en la IRD del año 1962, fecha en que se origina nuestro gremio, pues hemos estado con el norte bien claro de defensa de todo el andamiaje de manufactura local en el país. Y en nuestro gremio pues confluyen empresas grandes, como mencionaste, pero también medianas, pequeñas y micro, que forman parte de ese ecosistema de producción nacional en el país y al cual defendemos 24/7. Así es. ¿Cuántas empresas tiene la IRD asociadas? Más de 250 miembros tenemos a nivel de asociados, y algunos de estos pues son asociaciones regionales o subsectoriales que confluyen y con los cuales... Prácticamente federaciones, porque agrupa a muchas otras. Sí, por ejemplo, agrupaciones regionales como la IREN de Santiago, Jaina. Es decir, de una manera u otra tenemos presencia y damos seguimiento a todo lo que ocurre en el territorio nacional. ¿Tiene la IRD estratificado la cantidad de exportaciones que hace? O sea, ¿cómo ha avanzado el sistema industrial? Mira, el sistema ha ido avanzando. Por ejemplo, si regresamos al punto originalmente que estábamos discutiendo sobre residuos sólidos, el sector industrial ha dado cátedra desde el año 2018, 2 años antes de que entrara en vigencia la ley, de que aquí se puede fomentar el tema de la economía circular y el tema del reciclaje y el tema de la sostenibilidad. Y es algo que nosotros como sector hemos abrazado de manera firme desde entonces, y de ahí es que surge, por ejemplo, Nueva Vida para los Residuos, NUBI, que es una iniciativa de una asociación sin fin de lucro en la cual diversos protagonistas del sector industrial pues han empujado su agenda de sostenibilidad bajo esa sombrilla. Y bajo la misma hemos estado trabajando desde el día 1 todo lo relacionado con NUBI PET, que es lo que procura buscar esa economía circular y esa reciclabilidad de las botellas de plástico PET. Por igual estamos en proceso de conformación de sistemas integrados de gestión de residuos de cartón, de vidrio, de aparatos eléctricos y electrónicos, de residuos de la construcción. Es decir, estamos constantemente asumiendo el rol que como sector tenemos y la cuota de responsabilidad que tenemos respecto al tema, pero conscientes de que es una cuota de responsabilidad compartida, en donde no solamente el sector privado tiene tareas que hacer, sino también el sector público y, por supuesto, toda la ciudadanía. Mario, explícame una cosa. NUBI, casi todos lo conocemos porque está en Santo Domingo y me parece que es Santiago, ¿no?
Está en el Gran Santo Domingo. Es una iniciativa que... Y me parece que tienen planes de ir a... Sí, nuestros planes son de cubrir todo el territorio nacional y en eso nos encontramos actualmente, de ver cómo a través de aliados, alcaldías, porque hay que involucrar a la municipalidad, que tiene pues también sus roles y sus funciones en estos temas, de ver cómo podemos cubrir todo el territorio nacional y asegurar que esos residuos sean debidamente gestionados. Porque estamos hablando de PEX, son las botellas plásticas, las botellitas de agua que se la tira en la calle, se va al mar y hace un daño enorme. Tenemos conocimiento ya de lo que es el NUBI, ¿verdad? Sí. Está en la ciudad, en algunos puntos estratégicos donde la gente lleva las botellas, se reciclan. Correcto. Pero una cosa, ¿qué pasa con esas otras industrias que usted dice que están involucradas en la recolección de aparatos electrónicos? ¿Eso lo hacen internamente ellas? Porque yo no conozco ningún punto individual. Eso es algo que está en proceso. En el caso de plástico, como bien mencionamos, hemos cubierto pues todo el Gran Santo Domingo con los espacios, los puntos NUBI, en donde los ciudadanos pues, pueden ir a disponer de los residuos de sus botellas plásticas. El tema de aparatos eléctricos y electrónicos es algo que hemos estado trabajando de manera paralela a cómo ha ido avanzando el tema a nivel de regulación por parte del Ministerio de Medio Ambiente. El reglamento para gestionar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene aproximadamente unos 18 meses que fue emitido de manera formal y nosotros como sector, incluyendo a los productores nacionales y algunos importadores también de aparatos eléctricos, entiéndase, y electrónicos, neveras, estufas, televisores, todos esos residuos, una vez que la vida útil de esos aparatos pues ya llegó, cumplió su cometido, la idea es de buscar que esos residuos sean debidamente gestionados y que no lleguen a una cañada, de que no lleguen a los ríos y que, bueno... En la calle también lo pone la gente. Entonces estamos tratando de ir creando la base de ese nuevo sistema que requiere también un tema de educación. Claro. Las empresas telefónicas, algunas de las cuales son socias también de la ARD, pues tienen programas de gestión de esos residuos de aparatos, de iPad, de teléfonos celulares y demás, y tabletas, en implementación de hace ya varios años. Lo que estamos tratando con esta iniciativa es de ver cómo podemos buscar sinergia y que aseguremos entre todos pues, que cubrimos el territorio nacional completo, lo cual es una tarea compleja que requiere de la asistencia de las municipalidades, del mismo Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, de toda la población, de que sepa de que se requiere un esfuerzo adicional, de que en lugar de tirar el residuo en el contén frente a la casa, pues que quizás demos un par de pasos adicionales y aseguremos que eso no regrese a afectarnos en caso de un temporal, una tormenta o una situación que se dé en el país. ¿Y cómo sería el manejo de ese tipo de residuos? Bueno, al final eso tiene un proceso claramente delimitado, en donde hay que hacer un desguace de los residuos e ir separando los insumos que forman parte de los mismos. Los que sean valorizables, pues se le busca la manera de cómo insertarlo en algún tipo de cadena de valorización, y los que no puedan ser reutilizables o no tengan ningún uso posterior, pues se canalizan para que sea su disposición final se acorde a la ley. Qué bueno. La Asociación de Industrias entonces está muy involucrada en lo que tiene que ver con el reciclaje. ¿Qué otro plan está haciendo el sector? Mira, el tema de sostenibilidad para nosotros es muy importante y forma un aspecto de interés de nuestra agenda priorizada, pero como también lo es todo lo relacionado con la defensa del sector. Y la defensa del sector manufactura local, entiéndase, de lo hecho en República Dominicana, es lo que ocupa una buena parte de nuestra agenda. Porque desde una propuesta de normativa de un tomador de decisión, una entidad del gobierno o algo que se ventile en el Congreso, tiene incidencia de manera directa o indirecta en el sector al que representamos. Y por eso es que nos ves en gestiones en el Congreso para compartir posiciones o documentos de sustento de nuestros planteamientos, como también lo hacemos a nivel de medios de comunicación cuando tenemos un aspecto que entendemos es necesario dar a conocer y explicar en mayor nivel de detalle como sector. Bueno, Mario, nosotros tenemos que hacer una pausa para cumplir con los compromisos. Cuando regresemos, tenemos que hablar no solamente de la reforma laboral, que es el tema que está caliente, ¿no?
también tenemos que explicarle a la gente qué es hecho en República Dominicana, qué se hace aquí, en qué foco de producción están las industrias locales. Muy bien. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de un emprendedor en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estamos nuevamente en su espacio Economía al Día. Tenemos aquí a Mario Pujols, como le decía, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, y tenemos que tocar un tema, porque ese no lo voy a dejar para último, y es el de la reforma laboral. Todos sabemos que hay una discusión que no termina, que es precisamente por el tema de la cesantía. Yo creo que no hay otro que haya traído tantas desavenencias como la posible revisión de la cesantía. La cesantía es un derecho que tiene el empleado cuando es desahuciado, ¿no? Yo soy su empleada en su empresa, usted decide salir de mí por la causa que sea, me despide, pues yo tengo ahí garantizado unos dineritos, ¿no? Que son el preaviso, o sea, hay una sumatoria que usted no podrá explicar. Pero el sector empresarial dice que le está haciendo un costo en su sistema productivo. El sector sindical dice que para nada es un costo porque ha hecho estudios sobre esto y que no es verdad que eso le signifique ningún costo a ninguna industria, sino que tiene que estar contemplado. Hay modificaciones propuestas. Los empresarios no han hablado de eliminar la cesantía. Lo que dicen es vamos a modificarla, vamos a buscar un punto medio por un tiempo determinado que se le entregue su dinero por tantos años. ¿Qué usted tiene que explicar sobre eso que está en el sector empresarial? Mira, esa es la pregunta del momento. Nosotros como sector pues estamos plenamente alineados con lo que de manera pública tanto el CONEP como Copardón han explicado respecto al tema. Y es nuestro entendimiento de que la República Dominicana merece un código laboral actualizado, un código laboral para esa República Dominicana que queremos. El tema está en que todo el andamiaje de la cesantía, vigente en el código del año 1992, lo hemos evaluado y entendemos que representa un costo laboral importantísimo para el sector, pero que también se puede apreciar como un obstáculo para la generación de nuevos empleos y para el incremento salarial en el país. Entonces, lo que nosotros hemos compartido de manera pública y a nivel de los espacios donde se toman decisiones al respecto, en particular con la comisión correspondiente que ha sido designada en el Senado para analizar y evaluar el tema, es una propuesta en donde se establecen topes para el cálculo de la cesantía en una fórmula, pero que en nada toca los derechos adquiridos de los trabajadores que actualmente estén de una manera u otra empleados y que estén pues con una cesantía que forme parte de sus derechos. Esos derechos no se tocan ni con el pétalo de una rosa. Lo que estamos proponiendo es
la existencia de dos sistemas, asimismo como ocurrió en el año 92, cuando fue aprobado el Código Laboral que está vigente al día de hoy, en donde se manejaban las situaciones o las relaciones laborales de dos maneras, antes del código y con posterioridad al código. Es lo que estamos proponiendo de manera similar en esta ocasión, en donde aquellos que ya tengan sus contratos de trabajo vigentes en atención al Código del 92, eso sigue acumulando derechos y esos derechos no se tocan. Pero los nuevos empleos que se generen con posterioridad a la aprobación de este Código Laboral, que esperamos contenga un ajuste, que es el tema de la cesantía, pues esos montos estarían sujetos a topes. Pero recuerde que el sector sindical, precisamente hoy vuelve y lo reitera, dice que eso no está en juego. O sea, que no habrá forma de... Lo que pasa es que ese fue un aspecto que se trató dentro del espacio tripartito, en donde ocurren todas las discusiones relacionadas con aspectos laborales. El espacio tripartito conformado por representantes de los sindicatos, representantes de los empleadores y representantes del gobierno, por supuesto. Entonces ahí se discutieron durante años una serie de disposiciones del Código Laboral que entendemos entre todos, se entendía que debía ajustarse y actualizarse, y algunos aspectos fueron consensuados y otros no. Digamos que el tema de la cesantía fue uno que quedó en ese segundo grupo por varias razones, pero nosotros entendemos que es un aspecto que debe formar parte de las discusiones en un ambiente en donde ahora mismo la innovación y la tecnología, la inteligencia artificial y países con los que competimos están teniendo otro tipo de discusiones mirando a futuro sobre cómo han de evolucionar sus economías. Nosotros pareciera que estamos anclados en un tema que tiene 33 años de implementación en el país. A lo que llamamos es a mirar a futuro, que se entienda que no estamos tocando bajo ningún concepto esos derechos adquiridos y que sí hacemos un llamado de que entendíamos de que el asunto se iba a discutir primero en la comisión correspondiente en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, pero ahora estamos dándole seguimiento al tema en ambas cámaras. En ambas cámaras el tema ha seguido moviéndose de manera paralela cuando entendíamos que lo íbamos a ver primero en el Senado. Así que estamos ahí un poquito enfocados en cada cámara. Así es. El tema laboral siempre en la República Dominicana va a ser un llamado de alerta de ambos lados, de ambos lados, no, de las tres patas que compone el órgano tripartito. Es el gobierno, son los empleadores y son los trabajadores. Recuerde que en República Dominicana, cuando hacemos las comparaciones con otros países del área, nosotros estamos muy lejos, porque en República Dominicana hay muchas exigencias que otros países no tienen. Por ejemplo, yo con mi edad puedo dejar de trabajar, sea que yo me quiera ir o que me haga un desahucio, y ya al salir a la puerta del trabajo yo puedo conseguir otro con facilidad. En República Dominicana eso no se da. Bueno, tú sabes, Cándida, que eso también debe ser uno de los aspectos que uno discuta en un escenario como este al que nos abocamos en el Senado, aunque hoy vi en la prensa que comunicaron que ya habían concluido con el análisis y revisión interna, por lo que estimo que ya el asunto pasará a plenaria. Pero yo creo que otro aspecto, en adición al que mencionas, que no podemos perder de vista, es el que está relacionado con la informalidad existente en el país. Hay una informalidad que se ha identificado aproximadamente del 55% de la fuerza laboral. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar en esa República Dominicana del mañana que yo menciono, cuando tenemos un 55% de informalidad en el mercado, y cómo eso, Cándida, pues afecta también todo el andamiaje de seguridad social del país? Porque si tenemos un 55% que no aporta al sistema y que no aporta para esa seguridad social de su futuro, ¿cómo entonces no deberíamos estar teniendo otro tipo de discusiones en estos escenarios? Las discusiones son buenas, siempre que se hagan de manera constructiva. Yo siempre he apostado a la construcción. Muy de acuerdo. Ese tema laboral va a seguir por muchísimos años, porque es que la economía dominicana es muy sui generis. Es verdad lo que usted dice, hay muchos costos para producir aquí. Es muy costoso porque muchas empresas tienen que auxiliarse de servicios de agua, de servicios de electricidad,
tienen que buscar personal capacitado que a veces no lo tienen y tienen que traerlo de fuera. O sea, hay muchas cosas que impiden que realmente la empresa tenga que ser tan competitiva como en otros países comparado con nosotros. Claro. Pero también en la parte laboral hay muchas cosas también. Como te decía, está la limitante de la edad. Está la limitante de que aquí hay mucho clientelismo, que mucha gente prefiere, en vez de poner con dinero, empresarios y gente que con empresa, en vez de inventarse otra empresa y poner a sus hijos a crear una empresa, los mandan para el gobierno. Entonces, aquí hay muchas cosas que hay que corregir todavía. En la parte laboral, sobre todo, nosotros los trabajadores no podemos darnos el lujo de decir voy a salir de este empleo porque mañana voy a conseguir otro. Primero por el limitante de la edad, segundo por la cantidad de clientelismo que todavía impera en esta economía y tercero porque no es tan fácil usted lograr que le den su liquidación, digamos, cada año o cada 2 años. Los trabajadores quisieran tener ese mecanismo y se moverían más fácil, Sí, más rápido. al final Hay muchas cosas que hay son que ir arreglando todas esas cosas que deberían incluirse en la discusión, en las discusiones. en el sentido de que hablando la gente se entiende. Exacto, La construcción de consenso siempre va a ser parte de la punta de lanza de la IRD, claro, pero sí es bueno de que todo sea discutido discutir. y de que nos demos cuenta de que la República Dominicana del 92 no es la República Dominicana del 2025 y lo que se apruebe ahora se supone que ha de regir para los próximos 10, 15 años. ¿Cuál es esa República Dominicana de 2035, 2040? Entonces, ¿cómo podemos ir adecuando nuestro marco normativo a esa evolución? ¿Cómo podemos hacer más fácil la generación de empleo, la generación de primer empleo y de que esos jóvenes que tenemos considerados como nini podamos, que ni estudian ni trabajan, podamos de una manera u otra buscarle entre sector público y sector privado un mejor futuro? Claro, construir, buscar lo mejor de cada país. Así es. No solamente tratar de enfocarnos en buscar lo que nos conviene a nosotros, porque al fin y al cabo, tus hijos, mis nietos, tus nietos, Aquí todos estarán aquí. Así es. Nos vamos a seguir viendo la cara de alguna manera. Así es. Entonces, sí, vamos a apostar por la construcción. Otro tema, Mario, fue el del Fondo Monetario. Aquí estuvo una misión para la revisión del artículo 4 de la economía dominicana y tengo entendido que se reunió con la Asociación de Industria, o sea, con la parte privada. La parte empresarial, sí. Son Empresarial. reuniones. Estaba el CONEP, estaba la Asociación de Industria, varias entidades empresariales visitaron y se vieron con esta gente. ¿Qué fue lo que pasó ahí con respecto a la reforma fiscal que nadie habla? No, mira, recordemos que estos levantamientos, estas visitas del fondo son algo que se realiza de manera anual y en donde de manera constante el fondo pues pasa revista cómo van las cosas a nivel macroeconómico en el país y hace sus recomendaciones. En el tema fiscal, pues creo que quedó claramente esbozado en su documento público de que hay un espacio o una necesidad de mantener ese acercamiento público-privado. Utiliza ese lenguaje en la redacción para ir definiendo pues, aspectos de índole macroeconómico en nuestra economía. Contrario a otros llamados, en el año 2024 estuvimos revisando lo que fueron las propuestas del fondo en ese momento y en el 2023 también. El llamado a una reforma fiscal es un poco más sutil en esta ocasión. Si tú comparas los textos de las visitas o de los levantamientos bajo el artículo 4 en el pasado. Lo que sí es evidente que nosotros como sector pues estamos monitoreando el tema. Hemos sostenido reuniones con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y al final en ese momento, pues ellos estaban enfocados en lograr la aprobación del presupuesto complementario, lo cual ya ocurrió hace unas 2 semanas. En esta semana, pues también se ha puesto a circular, que sería la propuesta de presupuesto 2026. Y a medida que se vayan pues cumpliendo esas tareas, entiendo pues que estaremos reuniéndonos nuevamente con el Ministerio de Hacienda y Economía para identificar pues cuáles serían los próximos pasos ante una eventual reforma. ¿Qué le preocupa al sector industrial? No solamente con la reforma, vamos a hablar con las reformas. En el hipotético caso de que el gobierno le llame al país y diga que necesariamente hay que hacer una reforma tributaria
y que irás abierto al escenario para las discusiones. ¿Qué le preocupa a la industria dominicana? Bueno, la preocupación constante es poder identificar o visualizar en su momento una propuesta que tenga un sesgo anti-industria o anti-manufactura local, como la hemos visto en ocasiones anteriores. Entonces, digamos que por eso es que nosotros confiamos y creemos tanto en los espacios de articulación público-privada que nos han dado tantos resultados, por ejemplo, en aspectos como el que mencionaste de lo hecho en RD, que hemos venido trabajando de manera exitosa con el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, y que se nos permita pues tener realmente un espacio de concertación llegado el momento en que se defina discutir una propuesta de reforma fiscal aquí en el país, en donde se tome en cuenta pues lo que mencionabas anteriormente de cómo nos comparamos con nuestros competidores internacionales, si en algún momento aquí se está haciendo más fácil importar, o sea, el proceso de importación que el proceso de producir o manufacturar algo aquí localmente. Yo creo que esas son conversaciones que tendríamos que profundizar más adelante. Claro, y con respecto a lo hecho en RD, ¿qué hay de nuevo? Bueno, tú sabes que es una iniciativa que tiene 3 años, empujada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el sello hecho en RD, hecho en República Dominicana, que es algo que desde el día 1 nosotros como gremio hemos abrazado y apoyado. El año pasado nos enfocamos en abrir el espacio para AIREN, que es la Asociación Industrial de la Región Norte, para que ahora en este grupo pues público-privado pues podamos seguir empujando y fomentando la importancia de tener un ecosistema de manufactura y de producción en República Dominicana. Nosotros preparamos en su momento como gremio un video cortito de 45 segundos que ojalá pues pueda verse en pantalla y que todos aquellos que nos honran con el seguimiento pues puedan ahí verlo. Ahí digamos que se hace una pequeña historia en 45 minutos de una joven que sale de su casa a su trabajo, en donde se transforma, se genera, se produce, se genera riqueza y se generan empleos dignos en todo ese ecosistema que te mencionaba, y de cómo jugamos un poco también con el tema de que cuando hay industrias, hay país y hay RD. Y ahí al final, como viste, jugamos un poco con las letras de AIRD, pasamos a lo que son las siglas de nuestro gremio, porque creemos en la manufactura local, fomentamos el desarrollo de la misma y la defendemos en todos los escenarios posibles. Pero aún así, Mario, con lo de la manufactura local, a mí me ha llamado mucho la atención. Y es verdad que nosotros producimos y hemos avanzado, pero ya yo no encuentro los chicles Bubble Bubble, ya yo no encuentro las mentas de guardia, ¿te acuerdas? Ya yo no encuentro cantidad de cosas que nosotros producíamos. Ya yo no veo el algodón, que incluso en mi pueblo había algodón, había sorgo sembrado, ¿no? Ya yo no encuentro maní. Ya yo no encuentro maíz con la misma cantidad que se encontraba antes, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros producíamos aquí que no estamos produciendo. ¿Qué productos, por ejemplo, no estoy hablando solamente del producto bruto en sí, del insumo, sino, digamos, del aceite de coco? Eso sí es lo único que puedo ver que está en todos los supermercados y que llega fuera del país, los productos para el pelo, eso lo puedo ver. ¿Qué más nosotros recibimos en el mercado internacional? Mira, hay de todo un poco, de esos productos que ha mencionado que caen bajo la sombrilla de la agroindustria, en donde nos hemos estado enfocando también en generar valor agregado, de no solamente exportar materia prima como cacao, sino también pues poder exportar chocolate ya como producto terminado. Entonces, al final, lo que nosotros promovemos es que exista ese ecosistema de manufactura local en el país que nos permitan generar riqueza y empleos aquí en el país, pero que también podamos tener ese ojo hacia los mercados internacionales y sacarle provecho a los acuerdos de libre comercio que hemos firmado. En ese sentido, pues la industria pesada de varillas, de cemento, de tuberías, pues tiene ya una huella que ha ido marcando a nivel de mercados en el exterior, todo lo relacionado con cigarros, y el andamiaje bajo implementos médicos o medical devices, que aunque son productos de zona franca, sí muestran con evidencia tangible
cómo nos hemos ido transformando como economía. Y de quizás ser un exportador en su momento de textiles, ahora estamos exportando implementos médicos y aparatos eléctricos de generación de valor a través de toda la cadena de producción. Entiendo lo que dices. Yo también quisiera poder venir aquí y anunciar que tendremos un subsector de producción de autos o de algo que tenga pues un mayor valor agregado a la economía. Todavía no estamos ahí. No lo descarto en el futuro, porque evidentemente lo que nos mueve es que tengamos un marco regulador claro que motive las inversiones, que motive la generación de empleo acá, pero que también nos ayude a dar ese próximo paso como sector. Bueno, una cosa es, las industrias en República Dominicana tienen dos partes. Es la industria local y la industria de zona franca. Siempre se ha hablado mucho de la dualidad. Yo creo que sería conveniente tocar que ese tema esté en la palestra. Ustedes lo tienen en la palestra. Todos sabemos que las zonas francas tienen una ley que le da una mayor facilidad que a la industria local. Pueden vender el 20% en la industria en el país, ¿verdad? Pueden vender el 100%. El 100% pagando un porcentaje de impuestos. Correcto. Así es. Pero la industria local no tiene todas esas ventajas que tiene la zona franca. Hay planes para que haya una dualidad, para que el país impulse lo que es la exportación. Mira, creo que el discurso ha ido cambiando a través de los años, en donde ahora lo que estamos llamando es al encadenamiento productivo. Okay. Encadenamiento entre manufactura local y zona franca. Okay. Como también llamamos al encadenamiento entre manufactura local y sector turismo, que el sector turismo está bajo la sombrilla de Confotur. Entonces, en ese encadenamiento lo que queremos es que las empresas de zona franca puedan también comprar sus insumos, materia prima y lo que sea que necesiten para sus procesos de producción en el mercado local. De hecho, yo creo que lo compran ya, ¿eh? Compran una parte, pero lo que queremos es que puedan vernos como un suplidor constante y confiable. Okay. Porque ahora mismo para ellos, a nivel de procesos que deben de seguir ante la Dirección General de Impuestos Internos, es es importar esos insumos y materia prima que comprarlo en el mercado local. Ahí es donde está el meollo. Nosotros tenemos que dar, o nuestros socios que pretenden comercializar sus productos bajo la sombrilla de las empresas o al sector de zona franca, tienen que dar entre 5 y 8 pasos adicionales que no tienen aquellos que importan en el país. Entonces, a esas diferencias es que nosotros queremos llevar el reflector para que al momento de discutir una eventual reforma fiscal o para estas discusiones bajo la sombrilla de Meta 2036, esos sean temas que no queden fuera de la discusión. Muy importante eso, porque inmediatamente los dos esquemas se complementan. Estamos hablando de exportación país, y eso sería fundamental, pero tenemos que hacer una pausa. Yo no te voy a dejar ir sin hablar de los acuerdos comerciales, sobre todo con el Mercosur. Muy bien. Y el tema de los países ricos de la OECD. O sea que ahorita volvemos en eso. Perfecto. Gracias. Todas las mañanas hay una oportunidad. Estoy creado juntos buscando la vida. Cuando la gente se esfuerza, el país puede crecer. Cuando todos producimos, hay RD. Si hay ilusión, hay RD. Si hay compromiso, hay RD. Por tu familia, el bienestar, vamos a trabajar. Por los nunca sacamos el orgullo humano. Cuando hay compromiso, hay país, hay RD. Porque cuando hay industrias, crece el país y su gente. AIRD, Asociación de Industrias de la República Dominicana. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito.
Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de un emprendedor en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En esta versión de Emprendelab 2025 se estructura un proceso de selección y preparación en dos fases con la que estamos comprometidos en este evento. Una primera fase en que participan todos los proyectos y que incluye más de 15 horas de formación enfocada en la innovación y desarrollo empresarial. Una segunda fase con mentorías intensivas individuales de más de 50 horas de acompañamiento con especialistas para desarrollar lo que se conoce como el Producto Mínimo Variable o viable, como se llama, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, MVE. Y así integrar más innovación y preparar un pitch efectivo para la competencia final. El principal interés del gobierno del presidente Luis Abinader, por eso estamos aquí, porque esto está articulado desde lo nacional hasta el desarrollo económico local, por eso tenemos a nuestra distinguida alcaldesa del Distrito Nacional. Tenemos una visión clara y es convertir al ecosistema emprendedor dominicano en un referente regional, conectando con América Latina, el Caribe y el mundo. Esa es la idea central del presidente Abinader, del ministro de Industria, Comercio y MIPYMES y de todos los funcionarios que trabajamos, porque esta es una política pública. Hay que premiar el talento, pero también hay que internacionalizar las relaciones en materia de emprendimiento para ser un hub emprendedor en todo el ecosistema de Centroamérica y el Caribe. Estamos en su espacio Economía al Día. Seguimos con Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la IRD, y como le decía tras la pausa, que no podemos dejar de hablar, ¿qué significaría para la industria local una negociación con el Mercosur? Bueno, importantísima pregunta. Y es algo que nosotros hemos ya manifestado ante los tomadores de decisión en torno a los procesos de negociación comercial aquí en el país, entiéndase al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y demás autoridades, en el sentido de que como gremio estamos altísimamente preocupados en caso de que se formalice un espacio de negociación con Mercosur. ¿Y por qué te digo esto? Recuerda que Mercosur está conformado de manera inicial por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Hay otros países que de una manera u otra pues también participan en el bloque, como Bolivia y demás. Pero cuando miramos en detalle, Brasil es la potencia económica de América Latina. Entonces, ahí comenzamos, digamos que a analizar dónde pudieran estar las complementariedades entre nuestras economías y no logramos identificar un número que motivara o que nos inclinara a, de manera afirmativa, montarnos en ese proceso de negociación. Por supuesto que eso va a terminar siendo una decisión del gobierno, pero tenemos que recordar que el gobierno no exporta. El que exporta es el sector privado. Entonces, ahí es donde hacemos ese llamado de que se nos tenga en cuenta y que se vea la data. ¿Qué nos dice la data, Cándida? En el año 2024, República Dominicana exportó a los países del Mercosur 42 millones de dólares. Nos dirá, bueno, un monto importante, si lo multiplicamos, ¿verdad? La tasa de cambio, pero está muy bajito. Pero ¿cuánto importamos? Importamos cerca de 1.500 millones de dólares. La diferencia es abismal. Y de esos 1.500 millones de dólares, más del 85% se trata de exportaciones de Brasil. Entonces, nuestro issue, nuestra preocupación principal está con Brasil y, por supuesto, con el resto de los países que conforman ese espacio comercial. Y
estamos en comunicación con las autoridades para poder dar seguimiento a ese tema, como también lo estamos haciendo con una eventual negociación con Ecuador, en donde sí en su momento le damos a saber a las autoridades que podíamos identificar complementariedades entre nuestras economías y nos pusimos a la orden ahí también para ese seguimiento. Yo recuerdo hace un tiempo que el embajador de Brasil, que estuvo aquí, el señor Baena Suárez, siempre estuvo insistiendo de que la República Dominicana debía ser parte del Mercosur y mostraba el interés de Brasil por el ron, por el tabaco, por algunos productos manufacturados no solamente en Zona Franca, sino también de la industria local. Entonces, me parece que sí, tienes mucha razón cuando ustedes están interesados en ese acuerdo con el Mercosur, porque también hay que decirle a la gente que con Argentina nosotros tenemos una relación que está creciendo en el tema de servicios, en turismo. O sea, el tercer mercado que llega a la República Dominicana es argentino en términos de turistas. O sea que también... Le han facilitado la entrada al país. Exacto. Quitarle las visas. Exacto. Perfecto. Lo que nosotros entendemos es que al momento de sentarse en una mesa de negociación con socios comerciales no se puede desconocer las preocupaciones de la manufactura local, que serían los más perjudicados en caso de que comiencen a entrar todos esos productos Exacto. de Brasil y de Argentina aquí en el país que van a competir de manera directa con los nuestros. Entonces, ellos tienen un historial de sector industrial que nos implica a nosotros en años, y de hecho identificamos en Brasil una iniciativa gubernamental de apoyo y subvención a sus sectores productivos con enfoque en exportación. Esa información la compartimos con nuestras autoridades porque entendemos que es un punto al que hay que dar seguimiento también. Así es. Brasil pertenece a los BRICS. Brasil es una economía bastante fuerte. O sea que de momento que haya un acuerdo de libre comercio, hay que prestarle atención a la industria local que se fuese preparando, aunque déjame decirte que con el Casta no somos el gran ejemplo. Sí, ahí tenemos que evaluar lo que ha sido. Hay que evaluar la suerte que hemos corrido como economía con esos otros acuerdos que hemos dado, con PERECAFTA, con Europa, con CARICOM, con Centroamérica. Nosotros entendemos que con el Caribe tenemos todavía muchísimo potencial a nivel de oportunidades en los mercados, lo que está pasando con Guyana, el crecimiento exponencial de esa economía y de cómo nuestros productores pudieran aprovechar esos espacios que se van abriendo. Así es. Hay un tema que no podemos dejar de pasar y es el del ingreso del país a la OECD. ¿Cómo evalúa la Asociación de Industrias de la República Dominicana el ingreso de República Dominicana a un esquema que es de países ricos? Mira, la decisión manifestada a través de un decreto, el 408-25, nos tomó de sorpresa porque nos enteramos, dando seguimiento usual y en conversaciones que tenemos con tomadores de decisión, de que eso ya era una realidad, en donde se plantea en ese decreto una estrategia o una ruta a seguir para que República Dominicana pueda formar parte en su momento de la OCDE. Como tú bien mencionas, la OCDE es un esquema conformado por las economías más importantes y más grandes del mundo, en la que también forman parte algunos países de la región Latinoamérica. Costa Rica, México, Chile forman parte de ese espacio, y el último en entrar fue Costa Rica, que es el ejemplo al que le estamos dando seguimiento para reflejarnos en él, y le tomó 7 años completar su proceso, desde el momento inicial de hacer la solicitud formal, que en nuestro caso entiendo que no ha ocurrido todavía, sino que el decreto solamente lo que plantea es esa intención, esa hoja de ruta, y nos queda ahí dar seguimiento a lo que sería ese proceso. Sí vale la oportunidad mencionar que el hecho de que pasemos a formar parte de un espacio como ese implicará que República Dominicana ha de tomar decisiones y hacer ajustes a su marco legislativo en atención a las recomendaciones o observaciones que se nos hagan en los procesos de revisión que nuestros pares, o sea, los países que ya forman parte de ese espacio, hagan de nuestro marco regulatorio. Vale decir que en el año 2013 la OCDE emitió un análisis sobre aspectos de consideración fiscal en República Dominicana, llamando a la atención a varios aspectos sobre nuestra estructura impositiva, en donde recomiendo que
se revise nuevamente ese documento, porque es de entender que por ahí es que van a venir las recomendaciones de la reforma. de temas impositivos. Más recientemente, en el 2024, hicieron una recomendación transversal a todo lo que tiene que ver con nuestro marco regulatorio sobre defensa de la competencia y disposiciones que de una manera u otra reflejan lo que a ellos como países o como economías avanzadas les ha dado resultado en un tema u otro. Así tendremos que esperar recomendaciones o exigencias de que mejoremos nuestro marco regulatorio en aspectos de sostenibilidad, de lucha contra la corrupción, compras y contrataciones. O sea, todas esas comisiones de trabajo que tiene la OCDE, estimo, van a generar recomendaciones al país que tendrán que tomarse en cuenta al momento de presentar ya nuestra. ¿Y cuáles son esos puntos de la reforma que pudiesen pasar a ser discutidos con la reforma que vio la OCDE y que lo plasmó en su... Bueno, hay que reconsiderar que eso fue un documento que se preparó en el año 2013, Claro. luego de la reforma fiscal del año 2012, en donde se incluyen en el texto pues algunas recomendaciones o llamados de atención que 12 años después entendería de que habría que actualizar ese ejercicio. Pero es bueno revisar, es bueno darle lectura para poder entender el nivel de profundidad de las recomendaciones que vienen de espacios como ese. Bueno, Mario, el tiempo a nosotros se nos está yendo, pero yo no te puedo dejar ir sin hablar del cierre de los negocios chinos. ¿Qué significa eso para el esquema de negocios en la República Dominicana? Y sobre todo, ¿cómo ustedes lo ven eso? Yo me limitaría al marco de cierre de negocios o cierre de negocios por incumplimiento. Exacto. Sin necesariamente Que sean se chinos. enfoque en una nacionalidad. Nosotros como gremio siempre apoyaremos los operativos de instancias como la Dirección General de Aduanas, de la Dirección General de Impuestos Internos y ahora de manera más reciente del Ministerio de la Vivienda para motivar o para de manera contundente exigir el cumplimiento del marco legal vigente en República Dominicana. Yo creo que ya aquí llegó el momento de que quede claro de que el que no cumpla las disposiciones legales vigentes debe de cumplir u observar las consecuencias en el mercado. Es decir, si usted no cumple, tiene que o corregir o pagar las consecuencias, porque nosotros nos enfocamos en cumplir todas las disposiciones legales vigentes antes de poner un producto en venta en el mercado o de hacer una remodelación en una instalación industrial. Hay que involucrar a las autoridades, hay que revisar el marco legal y hay que cumplir el marco legal. Cumplir tiene un costo. Nosotros cumplimos y esperamos que todo el que pretenda comercializar sus productos en el país cumpla también. Ustedes tienen con regularidad algunas reuniones con sus asociados, ¿no? Donde le expresan ese tipo de recomendación que usted hace, que realmente tienen que cumplir. Por supuesto, y eso es un llamado que nos viene también de nuestros asociados, sobre todo aquellos que se están viendo perjudicados por prácticas desleales en el mercado o por incumplimiento de normas en el mercado. Nosotros tenemos unos grupos de trabajo bajo lo que es la ley 1719 de combate al comercio ilícito, pero que esa ley está enfocada en alcoholes, producto del tabaco, medicamentos y hidrocarburos. Ahí tenemos un grupo que camina solo en atención a ese marco legal y bajo el liderazgo del Ministerio de Industria, Comercio y Bienes. Ya en todos los otros productos que no son esos productos regulados, pues tenemos que trabajarlo caso por caso. Recibimos los insumos de nuestros asociados y canalizamos las denuncias o las preocupaciones a las autoridades. Sí vale decir que en el levantamiento trimestral que hacemos ante todos nuestros asociados de cuáles son los factores que más lo preocupan, el tema de la competencia leal y el tema del comercio ilícito se ha mantenido en los 3 primeros lugares en el último año. Es decir, que es un tema que no deja de tener importancia e interés para nuestros asociados. ¿Y le han mostrado preocupación sus miembros sobre todo con el tema de la competencia desleal? Por supuesto. Ese es un aspecto que no pasa una semana sin que yo escuche una preocupación en ese sentido o que reciba algún tipo de denuncia. Entonces lo que nosotros hacemos como gremio es pues analizar primero la denuncia. Por supuesto, y luego pues canalizarla a las autoridades correspondientes. En una buena parte de los casos es una denuncia que se canaliza ante las autoridades de defensa de los derechos del consumidor o bien ante las autoridades de salud en el país. Pero también a organismos como el Ministerio de Industria, Obras Públicas, Vivienda, es decir... Procompetencia, ¿no? Procompetencia, por supuesto. Aunque Procompetencia
que ha estado trabajando lo que sería una eventual modificación de la ley que los regula y le da herramientas para combatir la competencia leal en el mercado, estará enfocándose en tratar de tener un poquito más de dientes para poder enfrentar la competencia leal con mayor rigurosidad en el mercado. Que eso es realmente operar bajo un esquema de competencia desleal, con reglas claras y con una seguridad jurídica garantizada. Eso es lo que hace que las empresas realmente puedan ir a los mercados externos y sacar beneficios, ¿no? Claro, enfocarse en innovar, en generar riqueza, en generar más empleos y en exportar más. Pero estos son de los temas que forman parte de esa República Dominicana de hoy que mencionábamos hace un rato, que tenemos que evaluar y ver cómo lo mejoramos para esa República Dominicana que queremos en el futuro. Muchísimas gracias, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de República Dominicana, AIRD. Yo espero que este no sea la primera vez, ¿no? Que haya otra vuelta para seguir hablando, porque esta es una economía que se mueve y que está en constante crecimiento y que esperamos que crezca, ¿verdad? Nosotros vivimos aquí nos quedaremos. Así es. Entonces esperamos que sea favorable para todos. Muchísimas gracias, Mario Pujols. Cuando me necesites, aquí estaré. Gracias. Hasta luego, nuestros televidentes. Oh.